Bienvenidos todos a este webinar en el que vamos a intentar pues, poner un poco de luz en todo esto de las oposiciones de secundaria. Y bueno, vamos a intentar abordar algunos aspectos que creemos que son muy interesantes para todos los que estáis aquí presentes y bueno, pues aclarar aquellas dudas que también podéis tener y bueno, pues esté en nuestra mano poder resolverlas. Alicia y yo, bueno, pues somos inspectores de educación, tenemos una amplia experiencia en lo que es la preparación de oposiciones, incluso, bueno, pues hemos estado en tribunales, en órganos de selección, en dirección de centros y, bueno, pues llevamos bastante tiempo en el mundo de las oposiciones y bueno, hemos ayudado a bastante gente a conseguir la plaza y bueno, lo que queremos es intentar transmitiros nuestra experiencia, lo que creemos que debe ser una buena preparación para conseguir el objetivo, que es estar dentro de la lista de seleccionados en las próximas oposiciones. Y bueno, pues a partir de ahí, que vosotros también tengáis un buen punto de partida pues para poder afrontar una preparación que ya os adelantamos, pues que será dura, porque las especialidades de secundaria pues son especialidades con unos temarios bastante amplios, con unas pruebas bastante complejas, sobre todo la parte práctica, y luego, bueno, pues con un ejercicio pedagógico que es la defensa de la programación y de la unidad didáctica, que bueno, en vuestro caso, que la gran mayoría pues provenís pues, de un grado temático, ¿no? Pues ya sea de lengua, de historia, de biología, de inglés, etcétera, bueno, pues quizás es la parte que más os puede costar porque es una parte pues, con un enfoque muy, muy pedagógico y necesita que sepáis pues, bastantes conceptos y sobre todo que podáis entender cómo es la práctica educativa en el aula, cómo se programa y cómo se van vinculando los diferentes elementos curriculares que como bien sabéis, y bueno, pues si no tenéis noticia de esta cuestión, porque acabáis de terminar el máster de secundaria o estáis en ello, pues hace poco, exactamente en el año 2020, pues ha habido una reforma curricular bastante importante derivada de la implantación de la LOMLOE. Entonces, bueno, pues ha habido bastantes cambios y cambios que son en muchas ocasiones pues complejos de entender si uno no profundiza lo necesario para poder bueno, pues establecer esos vínculos entre los distintos elementos curriculares que plantea esta nueva reforma. Pero bueno, todas estas cositas son cosas que vamos a ir comentando a lo largo de esta sesión, así que tampoco me quiero adelantar a estas cuestiones. Voy a compartir una presentación que hemos preparado para que nos sirva bueno, pues de guía para poder empezar a comentaros todas estas cosillas que acabamos de introducir. Bueno, pues Alicia, se ve bien, ¿no? La presentación. Sí, está todo perfecto. Perfecto. No sé si Vale. esta pequeña introducción que he intentado hacer sobre esta sesión en la que bueno, pues vamos a hablar de varias cosillas interesantes para aquellas personas que quieren opositar en secundaria. No sé si se me ha pasado algo, creo que no. No, yo creo que está todo dicho. Ahora ya poco a poco vamos Perfecto. avanzando, ¿no? Lo que pretendemos, un poco lo que estabas comentando, David, vamos a centrar este encuentro que estamos teniendo en dos aspectos. Vamos a hablar de los errores, de tres errores que consideramos nosotros que ya por nuestra experiencia hemos visto que cometen los opositores novatos, los que desconocen un poco todo esto, todo este proceso y que puede dar al traste con todo aquel esfuerzo que se ha hecho. Y luego vamos a hacer un análisis, o previo, vamos a hacer un análisis de la convocatoria, vamos a hacer un análisis general, pero bueno, para que se conozca, ¿no? Es muy importante esta información sobre cuál es la estructura, qué pruebas hay, cuál es el baremo, es decir, una serie de aspectos indispensables, porque cuando uno se va
a enfrentar a una oposición o cualquier situación, es muy importante la información, ¿no? Yo creo que a veces este primer paso que estamos dando ahora de informar es fundamental para evitar estos errores de los que vamos a hablar y sobre todo para conocer qué se espera, ¿no? de cuando uno se va a enfrentar, con qué se va a encontrar, para qué vamos a prepararnos. Bueno, pues como decía al comienzo de este webinar, bueno, pues tanto Alicia como yo pues, somos inspectores de educación. En el caso de Alicia, pues desde el año ya 2013, y en el caso mío, pues desde 2018. Y como decía, bueno, pues tenemos una amplia experiencia en todo el tema de la preparación de oposiciones y en cuestiones relacionadas con la formación del profesorado desde una visión que creemos que es muy fundamentada y que creemos que es la que ha ayudado bueno, muchas personas pues, que han pasado por la formación que nosotros impartimos a través de Tutea y que, bueno, les ha ayudado pues, a conseguir la plaza como funcionario docente. Las pruebas vamos a empezar con lo importante, ¿no? Por ahora, que es en qué consiste, ¿no? Este acceso o ingreso a la función pública docente para todos en el cuerpo de secundaria consiste en un concurso-oposición. Y aunque aparece concurso-oposición, el orden es inverso. Es decir, primero hay una fase de oposición y una vez superada esa fase de oposición, vendría la fase de concurso. Y dentro de estas dos fases hay una ponderación, ¿no? Es verdad que vale un 60% esta fase de oposición y luego la fase de concurso vale un 40%. Estas ponderaciones son importantes también conocerlas porque hay que llegar al máximo de ese 6, ¿no? de la oposición, pero también hay que tener en cuenta que existe luego una fase de concurso que es un 40%, que tiene un gran peso, ¿no? Por tanto, hay que conocer esto para poder ir trabajando en lograr lo máximo en estas dos fases primeras. Esta fase de oposición, que es la primera que hay que pasar, que es la que nos abre esa puerta al baremo, consta también de dos partes. Una primera parte que lo que se pretende demostrar, lo que se va a exigir es un conocimiento profundo de la especialidad, cada uno de la especialidad por la que opte a ese ingreso al cuerpo de secundaria, y consiste en una primera parte en un tema, en hacer un tema de entre los, bueno, pues normalmente está en torno a los 75 temas, ¿no? Cada una de las especialidades. En este caso hay que desarrollar un tema propio de la especialidad. Según el número de temas, pues en este caso normalmente se va a elegir entre 4 temas. Es un temario amplio y consiste en desarrollo de un tema con un tiempo determinado y con unas características determinadas que tiene que cumplir el tema. Y luego hay una parte práctica que quizá es la que pues hablabas también, David, y yo creo que es así, que es la que es más, bueno, pues al ser práctico siempre la teoría parece fácil, ¿no? Uno tiene conocimientos, ha estudiado un grado en determinada rama y se supone que domina esto, ¿no? Pero es verdad que la parte práctica es también demostrar que se dominan las técnicas propias de todas las asignaturas. Aquí hablamos ya pues de comentarios de texto, de comentarios de obras, en fin, bueno, luego veremos un poquito más despacio. Y luego hay una parte B, que es la parte realmente donde demuestran la técnica pedagógica, la didáctica del área, que consiste en la elaboración de una programación didáctica y la defensa de esta programación, por tanto, parte escrita y parte oral, y luego la exposición de una unidad didáctica que forma parte de esa programación. Y luego ya, una vez superada esta fase de oposición, se podría pasar a la fase de concurso. Por lo tanto, esta primera parte es la más importante, ¿no? Porque es la que podemos preparar. También prepararemos la del concurso, ¿no? De estas dos partes, una parte científica, de dominio del temario de la especialidad, y una parte práctica fundamental, quizá la más compleja por novedosa, que sería la programación, que ya se pone uno en posición de ser docente, cómo actuaría ante pues un grupo de alumnos, ¿no? que tengo a mi cargo. Sería un poco la visión general de lo que es el concurso oposición para el ingreso en el cuerpo de profesores de secundaria. Gracias, Alicia. Bueno, pues teniendo esta visión general de lo que es el concurso oposición, como decía Alicia, bueno, pues está expresado al revés, ¿no? En las convocatorias, porque realmente primero viene la oposición, que son las pruebas, y después viene la fase de concurso, que es pues el añadir esos méritos que vosotros tenéis. Pues vamos a intentar
hacer o poneros algunos ejemplos de cómo se desarrollaría un proceso de oposición en secundaria. Hemos cogido la especialidad de geografía e historia, como podríamos haber cogido otra, ¿no? Al final, lo que tiene la oposición de secundaria es que hay multitud de especialidades. Cada especialidad tiene sus características concretas, ¿no? Pues tiene un número de temas, tiene un caso práctico que es distinto al que puede tener otra especialidad y luego tiene una didáctica del área que también es diferente. Es decir, nosotros entendemos que no se enseña igual, por ejemplo, biología que inglés. Eso está claro, ¿no? Entonces, en esa parte de programación y de unidad didáctica, pues es donde vamos a demostrar que realmente conocemos esa didáctica del área. Desgraciadamente, y entiendo que la gran mayoría de las personas que están aquí presentes, pues están terminando o acaban de terminar el máster de secundaria, bueno, desgraciadamente tenéis que saber que muy poquito de lo que se aborda en esta fase de preparación para el acceso al cuerpo de secundaria lo habéis trabajado en el máster. Porque es que los máster terminan al final siendo, bueno, pues formaciones muy teóricas, bastante alejadas de la práctica y en ocasiones, bueno, pues se abordan incluso elementos curriculares que están ya derogados o que no vienen al caso, ¿no? Entonces, eh, puede ser que, bueno, cuando uno inicia la preparación se dé cuenta de que ha aprendido poco o casi nada en el máster de secundaria y que, bueno, pues, toma conciencia de que es preciso hacer una preparación en profundidad, incluso reiniciándose para poder comprender y entender pues a qué es lo que se enfrenta. Y siento ser bastante claro en este sentido, pero es que esta es la realidad de lo que ocurre, ¿no? Una cosa es el máster de secundaria, que bueno, hay que hacerlo sí o sí, porque si no uno no se puede presentar, pero ese máster, pues ya os digo que en la inmensa mayoría de los casos, pues aporta bastante poco a lo que es eh, una, una preparación de cara a la oposición, tanto en lo que tiene que ver con el temario, que por supuesto que no se aborda prácticamente nada, ni en el caso práctico, y en la programación ya os digo que muchas veces os mandan ciertas tareas o actividades que poco tienen que ver con lo que luego hay que hacer en la oposición, ¿no? Eso es importante que lo tengáis en cuenta, sobre todo para que no cometáis uno de los errores principales que vamos a hablar al final de la sesión. Y otra de las cosas que tenéis que contemplar, aparte de que tenemos diferentes especialidades con diferentes características, es la comunidad autónoma en la que uno se va a presentar. Porque la comunidad, ya sabéis que nuestro país es un país descentralizado, con comunidades autónomas, donde la competencia en educación se lleva a cabo en cada una de las regiones y cada gobierno autonómico desarrolla, partiendo de la normativa básica del Estado, desarrolla pues, su currículo, desarrolla normativa específica y también hay veces que plantea determinadas diferencias en las convocatorias. Entonces es muy importante irse a leer la convocatoria anterior de tu propia comunidad, es decir, la comunidad en la que tú te vas a presentar. Si uno se va a presentar en Andalucía, pues tiene que leerse la de Andalucía. No me vale la de Madrid, ni la de Castilla-La Mancha, ni la de Castilla y León, porque puede ser que haya ciertas diferencias, a lo mejor algún matiz en el caso práctico, o que la programación pues tenga un número de páginas distintas. Es decir, que eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros es de lo primero que partimos, de esa convocatoria, pues con los elementos de esa comunidad y qué es lo que hay que contemplar para no opositar de una manera que no es adecuada, ¿no? Entonces, os hemos traído un pequeño ejemplo de geografía e historia para que os podáis hacer una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Y es que cuando uno accede al temario, en este caso, como os digo, de geografía e historia, se va a encontrar 72 temas. Alicia os ha dicho, bueno, pues que la gran mayoría de los temarios pues, gira en torno a esta cifra, ¿no? A 75, 70.
etcétera, ¿no? Lo que vais a encontrar es un temario muy, muy amplio que en un año, bueno, pues es complejo de poder estudiar en toda su extensión, ¿no? Pero sí que, bueno, ya os adelantamos que dentro de ese temario, pues nosotros siempre consideramos que hay una serie de temas que siempre hay que llevar sí o sí, porque nos van a ayudar de una manera muy directa a poder resolver el caso práctico, ¿no? Una manera de economizar dentro de que nosotros también pensamos que cuantos más temas lleve uno, pues más probabilidades tiene de que le salga todo bien. Entonces, bueno, en este caso, en geografía e historia tenemos eh, tres grandes bloques. Del tema 1 al 19 hablaríamos de geografía, de los temas 20 a 54 de temas específicos de historia y del 55 al 72 de temas que son de la disciplina del arte, ¿no? Si pensamos en otras especialidades, como puede ser lengua, pues tenemos un bloque de lengua y otro de literatura, o en biología y geología, pues tenemos igual bloques que hacen referencia a ambas disciplinas. Entonces, lo que queremos ahora es que caigáis en la cuenta de que tenemos un temario muy amplio, por lo que hay que empezar lo antes posible pues, a trabajar sobre él, que hay que hacerlo de una manera estratégica, ¿no? Porque hay determinados temas que son, a nuestro juicio, pues, más importantes que otros, pensando en la parte práctica. Y bueno, pues que sepáis que todos los temarios pues están divididos en bloques que se pueden inferir, ¿no? Aunque no aparecen directamente diferenciados dentro del listado, pero sí que uno cuando empieza a leer se da cuenta de que pertenecen a un bloque u a otro, ¿no? Y dentro de la especialidad de geografía e historia, por ponernos también este ejemplo, ¿no? Pues vamos a tener que hacer un caso práctico. Un caso práctico que se compone de tres pequeños casos. Como veis aquí, pues es el comentario de un documento de tipo geográfico, que suele ser comentar un mapa, un documento de tipo histórico, que suele ser hacer un comentario pues, de un fragmento de un texto histórico, y por último, pues un comentario de un documento artístico, que puede ser un cuadro, una escultura, puede ser algún elemento arquitectónico. Entonces, dentro de las diferentes comunidades autónomas, pues podemos encontrar distintas maneras de abordar el caso, ¿no? Podemos encontrar unas comunidades pues, que nos ponen directamente pues, el caso que tenemos que resolver, otras comunidades nos pueden dar a elegir entre varias opciones, ¿no? Dentro de esta tipología. También nos podemos encontrar alguna comunidad autónoma que añada algún ejercicio adicional, sobre todo de carácter pedagógico, para que podamos demostrar al tribunal pues, que realmente conocemos cómo se llevan a cabo ciertas actividades de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Podemos encontrar, como os digo, diferentes matices entre comunidades, pero bueno, de esta manera podéis tener creo que un marco de por dónde van las cosas, ¿no? Si vamos a otras especialidades, puede ser el caso de lengua, pues vamos a encontrar sobre todo con comentarios literarios y no literarios, ¿no? O por ejemplo en matemáticas, pues me voy a encontrar el resolver una serie de ejercicios que me ponen, o en biología y geología, pues el comentar algún corte geológico, o resolver algún problema de genética, etcétera, ¿no? Tampoco quiero entrar mucho en esto porque podríamos estar aquí horas y horas hablando de las diferentes especialidades, ¿no? Sobre todo, quiero que os quede claro de esta parte práctica, pues que tenemos un amplio temario con esas características que os he comentado antes y que vamos a tener que resolver una prueba de carácter práctico que está muy vinculada a la especialidad. Va. Pues bueno, una vez que hemos visto eh, esta parte A, pues a la Alicia nos va a comentar brevemente pues en qué consiste la parte B, que como decía es la parte que para un profesional que viene, un estudiante que viene de una licenciatura o de un grado
pues que es un grado específico, ¿no? Pues de lengua, de historia, de biología, etcétera, ¿no? Como decía antes, pues es la parte que os puede resultar más difícil porque esto no lo habéis visto en ningún sitio, ¿no? Y ya os digo que lo poco que hayáis podido trabajar en el máster de secundaria, pues os va a ayudar, pues, como decía, muy poquito a esta parte, ¿no? Yo he hablado últimamente con algún opositor que me ha contado pues lo que me ha enseñado, lo que estaba haciendo, y al final yo le digo, bueno, pues, esto que te han propuesto aquí en tu trabajo final de máster, pues de hacer una unidad didáctica o de hacer una programación, pues o no se han tenido en cuenta la convocatoria de la oposición o no se ha profundizado en ciertos conceptos como pueden ser las situaciones de aprendizaje, que son, bueno, pues un elemento que aparece como novedad en la LOMLOE y en la última convocatoria, o no le han explicado pues qué es esto de las competencias clave, las competencias específicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es esto un aspecto que creo que tenéis que tener muy, muy en cuenta a la hora de presentaros una oposición que no es una oposición para biólogos, para historiadores, para lingüistas o para filólogos, sino que es una oposición de profesor de historia, de profesor de biología, de profesor de lengua, donde vosotros tenéis que demostrar que domináis a fondo la didáctica de la materia, no solo la especialidad, que yo estoy convencido de que todos vosotros tenéis un dominio de vuestra materia muy grande, muy profundo, pero aquí de lo que nos van a evaluar va a ser de qué competencia docente tenemos y cómo sabemos desde el principio hasta el final aplicar la didáctica del área en la oposición. Bueno, pues esta parte, David, de la programación, que como dices, es quizá la más compleja y la que necesita pues un poco más de guía. Y sobre todo, porque hay que conocer el currículum a fondo y eso es lo que uno no está acostumbrado a hacer, ¿no? A manejar una normativa que hay que saberse bien y hay que saber aplicar. Entonces, bueno, esta programación es un documento que hay que elaborar desde el principio de la preparación, que no se puede dejar. Y bueno, pues y cada una de las convocatorias, como decíamos, este es un ejemplo de una convocatoria de una comunidad, hay que leerse bien la convocatoria y suelen explicar o detallar, aunque no muy eh, detallado, pero sí a grandes, pues vienen unas características generales que son muy parecidas a todas las comunidades. Pues, ¿en qué consiste una programación didáctica? Pues tienen que aparecer objetivos, tienen que aparecer contenidos, tienen que aparecer los criterios de evaluación, las metodologías actuales, innovación, la atención a la diversidad. Tiene que estar dirigido a un curso de los que tiene atribución docente el profesorado de secundaria, que bien puede ser de secundaria, puede ser de bachillerato, puede ser de formación profesional. Tiene que estar elaborada de manera individual y además original. Esto es muy importante porque es verdad que cuando empiezan las oposiciones se venden programaciones como si esto fuera algo fácil de elaborar, ¿no? Hay que partir siempre de una elaboración individual, de una elaboración propia, original. Aquí está la trascendencia mayor de este documento, puesto que luego hay que defenderlo oral, no solamente es elaborarlo, sino que además hay que defenderlo. Y esa es la parte más importante que también hay que trabajar. Se da una serie de especificaciones, tanto formales como de contenido. Tan importante es, quizás es mayor el contenido, ¿no? Pero es verdad que también es muy importante la forma, ¿no? Pues en qué letra tiene que estar, cuáles son los márgenes, todo eso nos lo dice la convocatoria o dicen los tribunales de cuando ya están configurados los criterios de evaluación de los tribunales. Por tanto, hay que estar muy atento a la convocatoria, como decíamos, tener al menos una base de la convocatoria anterior, estar siempre atento a las novedades, a las noticias que pueden salir sobre el tema de la programación y la elaboración, bueno, pues requiere
pues ya digo, un conocimiento profundo de algo que normalmente incluso los propios docentes que están en activo a veces desconocen, ¿no? Y que es la norma, la aplicación. Y yo siempre digo que esta parte, la parte de la programación y la parte de la unidad didáctica, que ahora vamos a ver, en vez de ser algo costoso, aunque lo sea, es algo que se puede disfrutar, porque es verdad que es cuando uno se pone en el papel de docente, ¿no? Que es a lo que pues, todos los que estén interesados en una posición aspiran, ¿no? Esta sería la parte de la programación, que hay que exponerla luego en 30 minutos. Luego habría esa segunda parte, de esta parte que hablábamos de la parte B, de esa fase de oposición, que sería la unidad didáctica, ¿vale? Que es una programación didáctica, una programación didáctica, sí, está compuesta de varias unidades didácticas, que pueden ser 10, 12, 15, las que diga cada una de las convocatorias. Pues una vez que hemos defendido y expuesto nuestra programación didáctica, que hemos elaborado, pues tendremos que exponer también una unidad didáctica, también normalmente suele ser también en media hora, que bueno, pues hace un sorteo sobre las unidades didácticas que ya nosotros mismos hemos elaborado, con lo cual la podemos llevar preparada, o bien existe la opción de prepararla en una hora que nos dan previa a la exposición de la unidad didáctica, elaborarla a partir de un tema de los 72, 75 que tengamos y que tendríamos que elaborar en el momento. Normalmente lo que se hace es la primera opción, ¿no? Porque nos permite llevar esa unidad didáctica o esas unidades didácticas ya preparadas. Y bueno, pues de las que llevamos, las 12 o las 10, pues es una de ellas la que tenemos que exponer y mucho más concreta ya. Los objetivos, las actividades, los contenidos, ¿vale? Es concretar la programación didáctica en una unidad didáctica. Se tarda una hora, es lo que se llama la encerrona, manera popular, ¿no? Donde uno, pues con el material que pueda, va elaborando esa unidad didáctica que luego tiene que exponer ante el tribunal y demostrar que tiene y que domina las técnicas pedagógicas y la didáctica, como decíamos, de cada una de las materias, porque no olvidamos, y te lo has dicho tú ya, David, y que hay que insistir en que eso es una oposición para docentes y lo que más se valora, aparte del conocimiento, que es fundamental, luego es esa capacidad que tiene uno de enseñar, de conocer la didáctica y de conocer la aplicación de su materia a un aula con un determinado grupo de alumnos, con sus características, con sus alumnos con necesidades educativas especiales, con las técnicas de evaluación, con las nuevas metodologías, que es un poco la parte, por eso, más compleja, pero al mismo tiempo la más bonita, ¿no? Porque es lo más novedoso, ¿no? Yo creo que la otra parte es más de estudio y esta parte es una parte muy bonita, ¿no? Que de la oposición dura, difícil, pero bonita. O nosotros la pretendemos hacer bonita. La parte, desde luego, más creativa. Sí que me Sí, gustaría volver a remarcar, Alicia, la importancia que tiene ubicarse en la comunidad autónoma, sí, porque hay ciertos matices que cambian de una comunidad a otra y con eso hay que tener bastante cuidado. En este caso, nosotros, pues para hacer esta exposición hemos utilizado la convocatoria de Castilla y León, que creo que es una de las pocas comunidades que ha convocado plazas para este año 2024 por el sistema de reposición. Entonces, bueno, pues hemos cogido de la convocatoria pues, cuáles son los elementos más importantes en relación con la programación y la unidad didáctica, pero hay que irse a cada convocatoria para ver exactamente qué es lo que me piden en esa comunidad, porque puede haber cambios en torno al número de páginas de la programación, el número de unidades didácticas mínimas que te piden, o el tiempo de exposición, es decir, podemos encontrar diferencias importantes. Si estás escuchándonos ahora mismo es porque entiendo que tu objetivo es presentarte a las oposiciones de 2025. Nosotros te hemos contado brevemente y de forma general en qué consiste pues, el proceso de oposición y dentro de este concurso oposición hay una parte muy importante que es el baremo. Es muy importante, pero también tiene ciertas limitaciones, ¿no? Y es que el baremo es bueno, pues el conjunto de méritos que uno tiene a la hora de opositar y esos méritos, bueno, pues forman parte de la experiencia laboral que tengáis previa en un centro público o privado, la formación, etcétera, ¿no? Entonces, si uno acaba de terminar el máster de secundaria, pues no tiene formación, no tiene experiencia laboral, nunca ha estado trabajando en un centro porque no ha podido hasta que no ha terminado el máster, ¿no? Entonces, con esos puntos nunca vamos a poder contar hasta que no empecemos a trabajar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que
hay otros aspectos del baremo que los podemos llevar y tenemos que llevarlos sí o sí. Uno de ellos es el apartado del baremo que corresponde a los cursos de formación permanente, ¿no? Dentro de las convocatorias tenemos un apartado que se refiere a cursos de formación que hayamos hecho y que, bueno, pues cada comunidad pues tiene una serie de características. Estos cursos, por regla general, estamos hablando de en torno a unas 400 horas de formación, es decir, lo que podría ser, por ejemplo, y estoy hablando de manera general, ¿no? Porque cada comunidad pues tiene sus características distintas, pues, por ejemplo, a 4 cursos de 100 horas que tenéis que hacer sí o sí, empezarlos lo antes posible para que cuando salga la convocatoria, que esto también es muy importante, lo tengáis ya certificado, porque el tribunal y la convocatoria no va a admitir ningún tipo de certificado o documento que acredite nada que esté fuera del último día que tenemos para echar los papeles de la convocatoria. Es decir, que si la convocatoria sale el día 1 de marzo y tenemos de plazo hasta el día, por ejemplo, 1 de abril para enviar la documentación, pues se tiene que cerrar todo a fecha de 31 de marzo. Todo lo que sea fuera del 31 de marzo no me va a contar. Así que es importante empezar a hacer los cursos porque estos cursos además no se pueden solapar. Es decir, primero hay que hacer uno, terminarle, luego hacer otro, que no coincidan en las fechas. Eso es importante. Y luego otra de las cosas que creemos también que es muy interesante para aumentar el baremo, pues es el apartado que tiene que ver con los idiomas. Siempre y cuando tú tengas ya un dominio del idioma. Y lo que no tiene sentido es el año de la oposición ponerte pues a sacarte el C1 de cualquier idioma si resulta que no tienes ni el B1 siquiera, ¿no? Entonces, si uno ya tiene un manejo muy grande y cree que haciendo un pequeño esfuerzo pues se puede presentar a las pruebas y obtener el certificado, pues adelante. Si no, pues es algo que también hay que descartar. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nosotros creemos que tenéis que hacer si acabáis de terminar el máster de secundaria en este momento, vais a terminarlo ahora, y penséis opositar en 2025. Que al final lo importante debe ser estudiar, estudiar, estudiar y preparar una buena programación y unas buenas unidades. Pero que no podemos dejar de lado el baremo, sabiendo las limitaciones que tiene, que como digo, pues muchas veces devienen de la falta de oportunidad de haber trabajado, ¿no? Y todo esto, pero que hay dos aspectos que como son el baremo, perdón, la formación permanente y los idiomas, siempre y cuando tengáis un manejo muy alto y podáis certificar a un nivel elevado, pues que lo hagáis, ¿no? Que merece la pena. Y bueno, aparte de todo esto que os queríamos contar respecto a la convocatoria, al baremo, a que os podéis situar un poquito pues, en esto de las oposiciones de secundaria, queríamos comentar 3 errores que a nuestro juicio son determinantes a la hora de opositar y que terminan marcando la diferencia pues, en el proceso selectivo y en la calificación que vais a obtener y que, bueno, pues son errores que nosotros hemos ido observando desde hace ya muchos años y que les damos muchísima importancia en la preparación, ¿no? El primero de los errores es no centrarse en los criterios de evaluación y desconocer lo que se va a exigir en cada ejercicio. Muchas veces los opositores lo que hacen es que saben que tienen que desarrollar un tema, saben que tienen que hacer un caso práctico y saben que tienen que hacer una programación, unas unidades, pero no tienen en cuenta qué es lo que realmente me va a pedir el tribunal. Y es que las convocatorias siempre explicitan qué es lo que se va a tener en cuenta. Imaginaros, pensamos en el tema, bueno, pues dentro de las convocatorias o previo
a la oposición, las comunidades autónomas sacan unos criterios de evaluación que son los indicadores que el tribunal va a tener en cuenta a la hora de evaluar. Es decir, que tú puedes salir y ser muy innovador con un tema, salir muy contento del examen, diciendo que lo has clavado, pero si tú no haces un tema conforme a lo que te pide la convocatoria de tu comunidad autónoma y conforme a los indicadores que va a tener en cuenta el tribunal a la hora de evaluarte, tienes que saber que no vas a obtener una buena calificación. Entonces, esto es importantísimo. Lo mismo ocurre con el caso práctico y con la programación. Esto es algo a lo que nosotros, Alicia, ¿verdad? Le damos muchísima importancia porque creemos que es aquí donde está el éxito, ¿no? Y la muy buena calificación, ¿no? Yo, en mi caso, he estado 2 veces como miembro del tribunal y he podido ver pues, que al final, para ser objetivo, lo que queremos es observar en el opositor o la opositora pues, ciertos elementos que hacen que al final podamos valorar de una manera objetiva a todo el mundo igual, ¿no? Entonces, no vale cualquier tema, no vale cualquier caso, no vale cualquier programación, sino que valen aquellos que están ajustados a lo que realmente me están pidiendo. Y eso es algo que la persona que acaba de salir del máster pues desconoce totalmente. Y además, David, es importante, sí, y además es importante porque cuando uno ya sabe, porque está hasta, bueno, pues la presentación del tema vale un punto, y que lo desglosan de tal manera que uno sabe a lo que tiene que dedicar más. Es decir, si hay una parte fundamental que te habla de que tienes que poner autores o tienes que poner citas, pues tú tienes que ponerlo en el tema. Y puedes jugar a decir, bueno, pues en realidad como no me va a dar tiempo a poner la bibliografía, pues pongo 2 autores porque la bibliografía vale solamente medio punto y en cambio el índice vale 1. Es decir, que es muy importante y nosotros partimos siempre, claro, en la elaboración de los temas, en el diseño de los casos prácticos o en cómo vamos a elaborar la programación, en los pasos, vamos primero siendo muy fieles a esos criterios, eso lo primero, y damos muchísima importancia, y luego ya a partir de ahí puedes crear, ¿no? Y puedes hacer algo más novedoso, pero siempre respetando eso. Y eso es fundamental, ¿no? Eso como la actualización no solamente de los criterios y lo que supone, pues, por ejemplo, el marco normativo, ¿no? Pues que te dicen, tiene que haber normativa, pero no te dicen cuál. Y ahí sí que también juega el hecho de decir, vale, pero tienes que estar actualizado en la normativa. Todo esto luego, pues, esto está muy relacionado pues, con el error 3, ¿no? Y con el error 1, ¿no? Esta es la base del primer error. Cuando uno comete este error, es cierto que siempre sorprende un poco las notas muchas veces, o siempre no, pero es verdad que a veces esos opositores que dicen qué bien hecho el tema y realmente a lo mejor es un buen tema, si no podemos dudar que no, ¿no? Pues le ha tocado la Revolución Rusa, si estamos hablando de historia, y lo ha hecho muy bien. Pero claro, efectivamente hay tantísimos opositores y hay que hacer una corrección rápida que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que hay mucho que leer y al final se van fijando en esos ítems. Aparece o no aparece una cita, aparece o no aparece bibliografía, aparece o no aparece una aplicación práctica, aparece o hay faltas lo que pondera cada una de las cosas, ¿no? Esto es fundamental y nosotros, como decías David, partimos de esto, ¿no? Y a partir de ahí construimos los temas, construimos cada una de las partes de las que preparamos y luego sí se puede innovar, ¿no? Pues ese es el primero de los errores. El segundo de los errores es que nosotros nos hemos dado cuenta que cometen muchos opositores y que está muy relacionado con lo que acaba de decir Alicia, es que al final hay que destacar. Hay muchos opositores, hay muchas personas que se presentan a estos procesos cada vez más y hay que desarrollar una serie de habilidades, sobre todo vinculadas con la comunicación, tanto oral como escrita, que hagan que podamos dejar huella en el tribunal. Entonces, eso es algo en lo que nosotros también nos enfocamos mucho, porque al final estudias unos temas lo puede hacer cualquiera, hacer un caso práctico, bueno, pues sabiendo un poco, pues uno puede desarrollarlo, pero creo que hay una serie de habilidades o de cuestiones que se pueden trabajar y se deben trabajar para uno marcar la diferencia en el tribunal y que tiene mucho que ver, pues como decía, pues con la innovación, con la comunicación, con la persuasión, con la capacidad de convencer.
incluso con el marketing, me debería yo decir, ¿no? Porque no debemos olvidar que cuando uno se presenta ante el tribunal, bueno, pues va a defender un producto que ha elaborado él mismo, hay que saber comunicarlo, hay que saber transmitirlo y desgraciadamente uno tiene muy poquito tiempo para demostrar todo lo que sabe, todo lo que vale y todo lo buen docente que puede ser. Por tanto, es muy importante, bueno, pues trabajar, como digo, estas habilidades que van a tener un carácter transversal y que realmente van a hacer que tú te diferencies respecto a otros opositores que, bueno, que van a lo mínimo, que van a centrarse únicamente en las pruebas y que, bueno, pues dejan de lado muchas otras cuestiones pues que al final son las que realmente van a marcar la diferencia y te van a hacer que tú seas alguien distinto dentro de la masa de opositores que muchas veces pues, van a lo mínimo y no se centran en todo esto, ¿no, Alicia? Sí, Bueno, además también este trabajar otras cosas, como hablaba, sobre todo en la comunicación, ¿no? También aporta seguridad al opositor. Y porque a veces que uno tiene un buen tema, o se lo sabe bien, pero luego le cuesta trabajo, por ejemplo, el expresarlo. Entonces, ya no solamente es que tú conozcas, ¿no? Y que tú estés, sino que además eso, pues tiene que ser escuchado por otros, tienes que ser capaz de hacerles ver que ese es tu mejor tema, ¿no? Y esa seguridad, el trabajar determinadas habilidades transversales, estas son las habilidades blandas que llaman, ¿no? Todas estas cosas y además incluso el prepararte para la incertidumbre, el prepararte para una situación de nervios, el prepararte para y todas esas cosas que muchas veces se dejan de lado y que luego son tan importantes, ¿no? Los nervios te juegan una mala pasada, por ejemplo, y pierdes todo lo que has estado trabajando, ¿no? O tienes una mala expresión, nadie te ha dicho ni te ha corregido esa manera de expresarte y tú te crees que lo haces bien, pero cuando tienes que tener un feedback de alguien que te diga, no, es mejor expresarse así, es mejor presentarlo así, es decir, que eso es esas habilidades que hay que trabajar de manera global y al mismo tiempo que se trabaja, no solamente es estudiar, que también es fundamental. Y digo yo sobre todo por la confianza que genera luego en el opositor, saber que va preparado en todo, ¿no? No solamente en una cosa teórica o medio práctica. exacto. Y luego ya el último de los errores que creemos que es muy importante también, pues es no apoyarse en profesionales durante el proceso de preparación y creer que solo se puede llegar más lejos. Bueno, esta idea surge porque bueno, pues uno puede decidir prepararse solo, cometer los errores solo, equivocarse y tardar muchísimo más en lograr el objetivo, o puede decidir, bueno, pues trabajar con profesionales que se dediquen al tema de la preparación, como puede ser, por ejemplo, nosotros desde Tutea, que intentamos que el opositor pues, no cometa esos errores que al final cometería haciéndolo solo, ¿no? Y en este sentido, a mí me gustaría dar una recomendación, ¿no? A la hora de que elijáis preparadores, escuela, academia, es decir, la opción que vosotros os interese más, ¿no? Y es que realmente estéis trabajando con profesionales. Nosotros, desde el equipo de Tutea, tenemos muy claro que al final, para poder dar una muy buena preparación, hace falta un equipo de carácter interdisciplinar. Pensar que esta oposición, eh, bueno, pues es para docentes, no es para historiadores del arte, ni para biólogos, ni para filólogos, ¿no? Sino que es para profesores de esta especialidad o estas especialidades, ¿no? Entonces, es muy importante el poder contar con un equipo de profesionales que domine la atención a la diversidad, la inclusión, las nuevas metodologías, la normativa, el currículo, la especialidad, los casos prácticos, la programación, ¿no? Entonces, nosotros creemos que eso una persona sola hoy en día no lo puede hacer, sino que tiene que ser un equipo, y además un equipo pues, coordinado, que colabore, como es el que nosotros tenemos aquí en Tutea. Y bueno, yo también me gustaría alertaros a la hora de elegir preparación,
pues también de lo que podéis encontrar en Internet. Nosotros siempre en el mes de octubre, noviembre, pues recibimos bastantes solicitudes, que bueno, hay veces que ya no se pueden atender porque no hay vacantes, pero de bastante gente, bueno, pues que ha contactado con alguna persona a través de Internet, se ha puesto a preparar con él, luego se ha dado cuenta de que no es funcionario de carrera, se ha dado cuenta de que los temas pues no están actualizados, se ha dado cuenta de que va a la preparación y le hablan de todo menos de lo que tiene que hacer y ha estado perdiendo el tiempo. Es decir, que miréis muy bien, pues con quién os preparáis. Yo os recomiendo que siempre busquéis personas que sean profesionales, especialistas, funcionarios de carrera, gente que realmente pues, conozca todo esto, que haya estado en tribunal y que, bueno, pues tenga un conocimiento profundo de lo que es la oposición para que, bueno, pues tengáis una muy buena experiencia y sobre todo, pues que no tiréis el tiempo, ni el dinero, ni el esfuerzo que hagáis, porque al final todo esto es muy valioso y creo que merece la pena hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Alicia. Sí, y hablas de funcionarios de carrera que estén en activo. Sabéis que eso también es importante, ¿no? ¿Cuántos son, bueno, pues o son funcionarios o no lo son, ni lo han sido nunca? Y claro, eso, el estar en el aula, pues te hace estar al tanto de tantas novedades y de aspectos y, en fin, que yo creo que es verdad que es fundamental porque pues hay muchas ofertas de gente que, y yo creo que el saber elegir es la clave, ¿no? La clave de tener lo mismo, ¿no? Yo siempre hablo de esa, lo voy a repetir otra vez, ¿no? De esa tranquilidad que tiene que tener el opositor, porque es un año duro o 2 años, según la gente cuando se prepare o el tiempo que necesite, pero es verdad que es un año duro donde lo que no puedes estar es dudando y desconfiando de quien te está preparando, ¿no? Entonces, cuando sabes que puedes descansar y sabes que hay profesionales que te van a estar al día con la normativa nueva que pueda salir, con las nuevas metodologías, con algún aspecto de la propia comunidad autónoma, porque además son preparadores que trabajan en la propia comunidad autónoma o conocen a fondo la comunidad autónoma. Por tanto, todo eso es lo que va a dar seguridad al opositor, ¿no? Todos hemos sido opositores, ¿no? Y hemos tenido experiencias mejores y peores que en este aspecto, ¿no? De cuando uno tiene que elegir, ¿no? Y bueno, pues es una tarea que yo creo que lo has descrito muy bien, David, y creo que es fundamental el fijarse en la persona y saber que realmente no se vende humo, ¿no? Se venden realidades y son pues, gente que está trabajando, está activo y está en el mundo de la educación, además desde distintas perspectivas, ¿no? Exactamente, al final hay algo que a mí me gusta decir mucho y es que todo esto de la preparación de las oposiciones pues se ha profesionalizado. Cada vez pues hay más competencia, cada vez se necesitan más conocimientos, cada vez se necesitan pues más habilidades y lo que valía hace unos años pues ya no vale y bueno, nosotros este proyecto de Tutea nace precisamente pues por eso, ¿no? Por el hecho de la necesidad que hay ahora mismo de dar una formación integral al opositor que cubra todas las carencias que tiene el máster de secundaria, que son muchísimas, y os animo a que empecéis un poquito a indagar para que veáis que muchas de las cosas que os han contado, pues, o están desactualizadas o directamente no tienen ningún sentido o no tienen un enfoque práctico de cara a la oposición. Entonces, nosotros creemos que realmente hace falta un proceso de preparación serio, riguroso, enfocado y planificado y coordinado por un grupo de profesionales que, como decía Alicia, pues seamos funcionarios de carrera, personas que desde diferentes eh, perspectivas, ¿no? Pues desde la orientación, la especialidad, la inspección, la dirección del centro, etcétera, pues os podamos aportar pues, una visión muy amplia, muy global y sobre todo muy, muy práctica, enfocada primero a lo que os va a pedir el tribunal y segundo a que realmente cuando lleguéis a un centro educativo pues hay personas que conocéis el contexto, que conocéis el marco en el que vais a desarrollar vuestro trabajo y que realmente podéis ser profesionales que ayuden a mejorar la educación pública, que para eso también nosotros estamos aquí. Y bueno, aparte de estos errores, ya para terminar,
me gustaría, bueno, pues un poco contaros cuál es la propuesta que nosotros tenemos desde Tutea de cara a la preparación de secundaria de algunas especialidades. Nosotros no preparamos todas. En principio, pues la oferta que hay está vinculada a la especialidad de lengua y literatura, inglés, biología y geología, geografía e historia, matemáticas y educación física, ¿no? Yo sé que habrá algunas personas que sean de otras especialidades. Nosotros, en principio, las especialidades que tenemos programadas, pues son estas. Y vamos a comenzar la preparación en septiembre, pero sí que creemos que, bueno, como os decía, pues es importante empezar ya a empezar a trabajar y a concienciarse, sobre todo. Sabemos que en el verano pues hay que descansar, hay que coger fuerzas. Sé que habéis estado 4 años en la facultad, que habéis estado un quinto año con el máster de secundaria, que lo que os apetece ahora es descansar, desconectar, para coger fuerzas. No, eso lo tengo muy claro. Bueno, pues yo creo que ahora lo que tenéis que hacer es identificar ya dónde os vais a preparar, coger plaza. En nuestro caso, bueno, pues nosotros hemos abierto las vacantes que tenemos en el mes de mayo, ¿no? Para que la gente se pueda inscribir, sobre todo con tiempo, para que nosotros podamos planificar toda la preparación al dedillo y también, pues, para que podamos asumir por los alumnos que podemos asumir, ¿no? Al final, luego mucha gente pues, nos escribe: oye, mira, que me quiero inscribir, y tenemos que decirle, bueno, pues que no hay plaza, no hay vacante, porque, bueno, las que hay, pues son las que son. Entonces yo sí que os animo, si estáis interesados en la preparación, lo primero, a que os pongáis en contacto con nosotros para que os informemos en detalle en qué consiste, pues, todo el proceso adaptado a vuestra especialidad y a vuestra comunidad, y que en el caso, bueno, pues de elegir Tutea para prepararos de cara al año que viene, pues que sepáis que vamos a hacer una pequeña iniciación a la oposición de aquí hasta septiembre, que es bastante light, así que no os preocupéis, que no vamos a invadir todas las vacaciones y todo el verano, pero sí que queremos, pues, que tengáis, pues, unas pequeñas nociones de qué es esto de la oposición, de cómo va a ser el caso o ejemplos que os pueden caer, de que podáis tener ya un primer acercamiento al temario, de que sepáis algunas nociones también de programación, y también de que empecéis a trabajar uno de los aspectos más importantes, que es el de técnicas de estudio, que, como decía, en un temario tan amplio, pues se hacen prácticamente, pues, imprescindibles, ¿no? En este caso nosotros contamos con la colaboración de un neurólogo que ha diseñado un programa muy top de cómo aprovechar al máximo el cerebro. Y bueno, pues es un programa que viene ayudando a muchos opositores desde hace bastante tiempo, y que, bueno, la experiencia pues es magnífica. Y bueno, pues esto es un poquito a nivel logístico lo que yo os quería contar. O sea, Alicia os va a contar un poquito pues cuáles son los puntos fuertes de esta preparación, y bueno, pues en lo que realmente nosotros ponemos el foco. Sí, bueno, pues en la preparación ya fuerte, ¿no? Después de este contacto primero de aquellos que ya empiezan o que luego se va a ir ofreciendo, pues estas trabajo, preparación en habilidades de otro tipo, como puede ser de expresión oral o de expresión escrita. Bueno, pues empezaría con la parte del temario. Son temas que están elaborados por especialistas, temas que se elaboran pensando, teniendo en cuenta esos criterios del tribunal, y además muy preparados para poder escribir en el tiempo determinado. Esto del temario siempre es un hándicap, porque es verdad bueno, que aunque tiene que ser un tema que luego al final el opositor tiene que hacer lo suyo, pero al menos tener un modelo que sea asequible para poder realizarlo en el tiempo estipulado. Nosotros elaboramos los temas, ya digo, por especialistas, yendo al grano, haciéndolo con un número de páginas lo suficiente para poder estudiar, para que esté completo, pero también para poder desarrollarlo en el tiempo estipulado. Se trabajan esos casos prácticos ya resueltos con los pasos que hay que dar. Vamos muy de la mano, una preparación muy guiada,
¿verdad? Con una tutorización de una manera que establecida muy bien los tiempos para que dé tiempo. Es verdad que somos exigentes, eso también tenemos que decirlo, porque es verdad que vamos marcando los tiempos para asegurar que se llega más o menos holgados, aunque sea apretado, porque es verdad que es un poco tiempo, a poder pues, desarrollar los mejores temas, y eso es en cuanto al temario, con esas ideas claves, con esos esquemas, esas explicaciones breves de cada uno de los temas, los casos prácticos igual, ¿no? Pues esos simulacros que hacemos también sobre los temas y sobre casos prácticos, que tenemos un número lo suficientemente amplio para poder intentar cubrir pues, todas esas posibilidades que puedan dar, aunque son infinitas, pero bueno, sí que hacemos un estudio de aquellas posibilidades que pueda haber en los casos prácticos de cada especialidad. Y luego en el tema de la programación, como decíamos, es un trabajo que hay que empezar desde muy al principio para poder llevar de manera guiada con correcciones a cada uno de con tareas concretas que se corrigen individualmente y que, bueno, pues lo mismo está estudiado de manera que se pueda trabajar y llegar pues con una cierta holgura para poder preparar también esa defensa, esa exposición oral, ese debate con el tribunal. Es decir, que desde el primer momento se va trabajando con pasos muy estructurados, con una planificación, digo que intensa porque no puede ser de otra manera, pero muy guiada y muy tutorizada, ¿no? Por esos grupos reducidos donde son atendidos por un tutor que está al tanto de cada uno de los alumnos, ¿no? Entonces yo creo que ofrecemos la mejor manera, ya digo, intensa, pero segura, con pasos certeros, donde las actualizaciones, que esto es muy importante también, son continuas, actualizaciones de normativa, actualizaciones de los temas si vemos que es algo interesante que podemos introducir en los casos prácticos, es decir, que intentamos, bueno, pues dar una cabida a todos las novedades que pueda haber, a todas las actualizaciones y sobre todo muy preparado para que realmente el opositor pueda estudiar, pueda elaborar su programación de una manera fácil y también dando cabida y potenciando también esa innovación, sobre todo en los casos prácticos y en la programación didáctica, ¿no? Muchas veces los temas son los que son, pero sí que hacemos ese esfuerzo de que sean temas muy ajustados al tiempo, con el contenido clave para poder desarrollarlo en el tiempo que está estipulado, ¿no? Y también teniendo en cuenta que son temarios muy amplios, ¿no? Con lo cual tampoco se puede entretener uno mucho en elaborar un tema propio, ¿no? Tienen que ser temas hechos para estudiar y poder pasar. Son temarios amplios y eso hay que tenerlo también en cuenta. No sé si me dejo algo, David, de todo lo Sí. que Nada, todo muy hacemos, ¿no? Ese bien. acompañamiento, sobre todo yo quiero Sí. insistir en ese acompañamiento, ¿no? Yo creo que en eso existe un compromiso por parte de todos los que formamos este equipo, en que sabemos que es una tarea en solitario, pero al mismo tiempo tiene que tener un acompañamiento, ¿no? En todos los sentidos. Y yo creo que ese es un poco nuestro objetivo, ese acompañamiento y esa formación que es que sale sola, ¿no? No es una formación solamente para la oposición, que sí, está centrada en eso, pero luego es verdad que los alumnos salen con una experiencia mucho más gratificante que no solamente preparar una oposición. Yo por cerrar esto, pues por hacer un breve muy resumen de lo que hemos comentado, bueno, pues la preparación que nosotros ofrecemos tiene un enfoque muy pedagógico, pensando en como decía, que esto es una oposición para ser profesor de, y que, bueno, pues todo lo que es la pedagogía, el acompañamiento, pues está, bueno, pues en todo lo que hacemos y en todo lo que ofrecemos y, bueno, pues, sobre todo en ese papel que tenemos todos los profesionales que colaboramos en la preparación y que, bueno, pues desde nuestra experiencia, pues como miembros del tribunal, como opositores, como evaluadores, como preparadores, pues vamos a aportaros. Y bueno, ya para terminar, para que esto no se nos demore mucho más, que es lo que teníamos planteado, que durase una horita aproximadamente, bueno, tenéis aquí, os podéis descargar un ebook, si queréis, una vez que finalice la sesión, ¿no? Tenéis aquí el código QR. No sé si tenéis alguna duda, tengo aquí algunas preguntas que, que voy a resolver de algunos compañeros que han ido escribiendo y pues si os puede servir. Dice un compañero, dice, ¿se puede echar la inscripción a la convocatoria si antes del examen finalizo el máster? Vale, esto es algo muy importante que tenéis que tener en cuenta y que va en la línea de lo que he comentado respecto a la formación permanente. En este caso, no podrías presentarte a la oposición. Tienes que tener el título del máster antes del último día de plazo de entrega de las solicitudes.
¿vale? Pero esto es muy importante porque si no, al final, bueno, pues no vas a poder presentarte, ¿vale? Otra compañera dice, bueno, he visto un modelo de historia de 14 páginas de tutea, de cara al caso práctico, aseguráis que está todo en esas 14 páginas, pues si hubiera algún personaje, acontecimiento que no sale en el tema y luego cae en un práctico y no sabes ubicarlo. A ver, esto que comentas es muy importante y tiene mucha relación con lo que ha comentado Alicia. A ver, los temas son los que son y el tiempo que tenemos para hacer el tema es el que gira en torno siempre a las 2 horas. Entonces, lo que da tiempo a escribir, lo que da tiempo a escribir. Y nosotros, por nuestra experiencia, creemos que lo mejor es que el tema esté ajustado al tiempo que tú tienes. Porque si el opositor recibe un tema de 50 páginas, de 60 páginas, al final no sabe lo que es importante, no sabe lo que tiene que incluir, eh, pierde muchísimo tiempo y estamos hablando ya de inicio de que si hay temas de unas 15 páginas aproximadamente, 14, 15, 13, si lo multiplica por 70, uno ya se encuentra con muchísimas páginas, ¿no? Ya bastante tiene como para estudiarse mucho más y más en un año, ¿no? A vista, que es lo que vamos a tener. Entonces, los temas hay que ir muy concretos. ¿Qué es lo que ocurre, Covadonga, en los casos prácticos? Que el caso práctico es una cuestión muy, muy, muy amplia. Nosotros vamos a trabajar en muchos ejercicios en la parte práctica, pero tenemos que saber que no nos va a caer exactamente lo mismo. Es decir, que tenemos que practicar, practicar, practicar y practicar. Pongo el ejemplo, y tú que eres de geografía e historia, bueno, pues que sabes que los cuadros que pueden aparecer pues son infinitos, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que intentar? Pues hay que intentar pues, trabajar cuadros pues, de esa época, o, ¿no? de ese movimiento artístico o de ese momento, ¿no? Pienso en el impresionismo, pienso en las vanguardias, ¿no? Entonces, bueno, pues tener modelos, por si nos cae algo parecido, pues poder responder, ¿no? Sí que es verdad que en el caso práctico nosotros abordamos una amplia variedad de ejercicios que consideramos que son ejercicios clave que te van a ayudar muchísimo a poder afrontar esta prueba, pero por eso decía que al principio que el caso práctico tiene una enorme complejidad en el sentido de que no sabemos qué nos van a poner, ¿no? Podemos intuir, podemos practicar por dónde pueden ir los tiros, pero esa es una parte pues que es sorpresa en el sentido de que no es como un tema, ¿no? Al final, si yo me estudio todos los temas, sé que uno de los que me cae, pues cae sí o sí. Pero un caso práctico, bueno, pues hay que practicar, practicar, practicar y practicar, porque cuanto más abramos el abanico, pues más opciones vamos a tener de que nos caiga algo parecido. Bueno, Ángela, nosotros no preparamos la especialidad de dibujo, así que te animo a que entres en la convocatoria de de la especialidad en tu comunidad y puedas ver, pero seguramente te encuentres con un caso práctico, como tú bien dices, de dibujo técnico y de artístico. Otra pregunta que tenemos por aquí dice, ¿en algún momento escucháis una demo de la exposición oral de la programación del opositor? Efectivamente, nosotros en la preparación damos la posibilidad de que el opositor pueda hacer su exposición oral delante de uno de los tutores, que formamos parte del equipo de preparación, y lo puede hacer hasta ahora de forma online o de manera presencial, ¿no? Estamos dando ambas opciones. Álvaro, especialidad de tecnología, bueno, pues puede ser que a futuro eh, aparezca la posibilidad de preparar esa especialidad, pero bueno, en principio vamos a trabajar con las 6 que os he comentado. Y la última que tengo por aquí, dice Cristina, ¿dónde puedo ver la grabación? Que no has podido entrar antes. Bueno, cuando acabemos, se os enviará un enlace a la mayor brevedad para que podáis acceder
si no has podido entrar. Vale. Pues nada, por mi parte, Alicia, no sé si quieres comentar algo más. Dudas ya Hombre, creo que he resuelto todas. yo solo insistir un poco, David, en que el tiempo vuela y entonces quien tenga esta idea, ¿no?, de prepararse la oposición, pues que empiece a tomar decisiones, ¿no? Sean las que sean. Es verdad que cuanto antes, pues bueno, pues llega septiembre y llega la próxima oposición y eso, todos somos conscientes, ¿no? Por tanto, bueno, pues que piensen y que decidan lo que más les convenga a ellos. Exactamente. Pues si al final pues deciden inscribirse con nosotros, bueno, pues que sepan que van a contar con un equipo de primer nivel y con personas que realmente, bueno, pues conocemos, en este caso Alicia y yo, bueno, pues hemos superado dos oposiciones, una de profesor y una de inspector, o sea que tenemos amplia experiencia en lo que es la preparación y lo que va a vivir un opositor, así que nada. eh, si necesitáis cualquier información adicional, pues podéis contactar con nosotros a través de la web y estaremos encantados de resolver todas las dudas que podáis tener. Vale, bueno, yo tengo aquí una por aquí, una última que dice Covadonga. Tenemos una planificación diaria de lo que hay que ir haciendo y con un seguimiento efectivamente personalizado. Ha dicho Alicia antes que somos bastante exigentes con los plazos, porque creemos que es la única manera de que podáis llegar con éxito a la oposición y a poder pues, defender vuestra programación, hacer un buen caso y hacer un buen tema. Entonces, hay un seguimiento bastante estricto a lo largo de toda la preparación y bueno, pues parte de un plan, de una planificación muy, muy rigurosa que te va marcando diariamente pues qué es lo que tienes que hacer. ¿Vale? Miriam, no te preocupes, que te llegará un enlace en breve de la sesión y vas a poder verla tranquilamente y parar, volver a escuchar y verlo las veces que necesites. ¿Vale? Pues nada, por nuestra parte agradeceros vuestra presencia, vuestro tiempo, mucho ánimo. Esto es un proceso duro, no nos vamos a engañar, muy exigente, arduo en ocasiones, pero creemos que también es ilusionante, que es un proceso que realmente merece la pena y que cuando uno se ve en la lista de seleccionados y se encuentra el 1 de septiembre del próximo curso, pues trabajando en un instituto, pues tiene una enorme satisfacción y bueno, creemos que por eso pues realmente pues merece la pena dedicar todo ese esfuerzo que vais a tener que hacer pues, para lograr ser funcionario docente. Así que nada, mucho gusto a todos, encantado de conoceros, saludaros y ánimo con todo.